Está bien. Buenos días, doctor Almendares, compañeros. El día de hoy abordaremos el tema de trombombolismo pulmonar. Soy Alex Velázquez, médico residente de segundo año del posgrado de radiología. En primer lugar, los objetivos de esta charla es dar una breve introducción sobre la tromboembolia, hablar sobre los métodos diagnósticos y enfocarnos en la angiotomografía, hacer énfasis en los factores técnicos y cómo optimizar los protocolos de adquisición de imagen, así como valorar los artefactos y poder dar un buen diagnóstico de tromboembolismo pulmonar agudo o crónico, y ver los pasos de elaboración del informe, o sea, qué cosas son las que no debemos de olvidar. Estos son los artículos de revisión, y estos son unos artículos, y acá están los otros y los libros, de los cuales es tomada esta presentación. A manera de introducción, tenemos que tener en cuenta que la embolia pulmonar es la tercera causa de enfermedad cardiovascular aguda más común después del infarto del miocardio y del accidente cerebrovascular. Las imágenes juegan un papel fundamental en el diagnóstico y en el manejo de estos pacientes. Entonces, como primer punto, vamos a hablar acerca de la optimización del protocolo de angiotomografía para tromboembolismo pulmonar. En primera instancia, antes de que el paciente se le pueda hacer un estudio contrastado, tenemos que pedir consentimiento informado. Saber que estos pacientes tienen que estar canalizados con una vía periférica de al menos unos 20 Gauss, y estos pacientes tienen que ser capaces de tolerar el decúbito. Asimismo, es importante de que los brazos tienen que estar por sobre las cabezas. Tenemos que tener en cuenta que para poder determinar la sincronización entre el material de contraste y la adquisición hay tres enfoques. El primero es el empírico. Este se refiere a que al paciente se le inyecta el material de contraste y se espera cierto tiempo, generalmente 8 segundos, y luego se empiezan a realizar las adquisiciones. No tiene ningún fundamento fisiológico y puede caer en errores. El segundo enfoque es el de bolo de seguimiento o el bolus track, en el cual se coloca primero el ROI en la arteria pulmonar, en el tronco de la arteria pulmonar, y se espera a que alcance las 100 unidades de Hounsfield, ese es el umbral. Posterior a ello, se da un retraso de entre 3 a 5 segundos, dependiendo si se tiene un catéter periférico o central, y luego se empiezan a adquirir las imágenes. Posterior a ello, si se tiene un inyector de doble cámara, se puede pasar un bolo de solución salina. Y por último está el bolo de sincronización, que este requiere un poco más de conocimiento del aspecto técnico, porque primero se pasan 10 ml de medio de contraste, localizado el ROI en la arteria pulmonar, alcanzando las 100 unidades de Hounsfield. Entonces, esto básicamente solo es como de prueba. Se hacen las adquisiciones y en base a esto se establece una curva de tiempo de atenuación para poder valorar cuánto es el tiempo que se tiene que dar de retraso para que la adquisición salga de forma satisfactoria. Una vez conociendo esto, hay ciertos protocolos que se nos plantean en la literatura. Por ejemplo, tener en cuenta que la vía vascular tiene que ser de por al menos 20 Gauss, como les comenté, la cantidad del medio de contraste. Esto es algo que vamos a debatir durante la presentación. En este protocolo hablan de 90 ml, a una velocidad alta, que es de 4 ml por segundo. Con el retraso del bolus track, lo que les mencioné, teniendo llegada del contraste a la arteria pulmonar de aproximadamente unos 6 segundos. La colimación de 0.75 y las reconstrucciones de cómo las vamos a realizar. Es importante también tener en cuenta cómo se va a dar la adquisición de las imágenes, y nos plantean la adquisición caudocranial. Posteriormente vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de la misma. Tiene que estar en respiración suspendida, porque si la tomamos en inspiración nos va a provocar un artefacto. Y adicionalmente, si encontramos alguna alteración, podemos ir hasta las extremidades inferiores con un retardo de 3 minutos para valorar cómo se encuentra el sistema venoso, porque esta patología se relaciona hasta un 95% con trombosis venosa profunda. De esta diapositiva lo que vamos a recalcar es el tamaño del detector. Tener en cuenta que para pacientes obesos tenemos que aumentar el tamaño del detector porque se nos va a provocar demasiado ruido. Aunque al realizar esta estrategia lo que vamos a producir es una disminución en la sensibilidad del estudio diagnóstico. Lo siguiente a tomar en cuenta en esta diapositiva es el kilovoltaje, que vamos a ver cómo se puede optimizar dependiendo de cada paciente, y el volumen de medio de contraste también. Entonces, ¿qué aspectos son los que podemos optimizar? En primer lugar, la selección del paciente, los parámetros de las de radiación, los protocolos de administración del contraste
y la dirección de la adquisición. Vamos a ir abordando cada uno de ellos. En primer lugar, cuando hablamos de selección del paciente, el estudio debe estar indicado. Es lo primero para poder realizar el estudio y evitar la radiación del paciente es que tenga una adecuada indicación. Y la indicación viene precedida por una adecuada valoración clínica en el servicio de emergencia. Entonces, el primer score que tiene que ser valorado es el riesgo de mortalidad precoz, estableciendo que es alta si tiene más del 15%. El paciente tendrá signos de shock o hipotensión. Intermedia anda un riesgo de mortalidad de entre 3 al 15% y ya hay disfunción ventricular derecha o daño al miocardio, pero no hay signos de shock o hipotensión. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si tenemos un riesgo de mortalidad alto, entonces el paciente inmediatamente valoraremos si tenemos la tomografía disponible. Si la tenemos disponible, realizamos la tomografía. Caso contrario, realizamos un ecocardiograma. ¿Por qué? Lo que nos interesa es valorar la sobrecarga del ventrículo derecho, debido a que las alteraciones de la sobrecarga del ventrículo derecho es la que nos va a dar el factor pronóstico en estos pacientes. Entonces, si no hay datos de sobrecarga ventricular derecha, podemos buscar otras causas. Pero si las hay y el paciente está estable, realizamos una tomografía. Caso contrario, si está inestable, podemos iniciar el tratamiento. Ahora bien, si ese riesgo de mortalidad precoz es intermedio o bajo, tenemos que recurrir al cálculo de la probabilidad clínica de que tenga tromboembolismo pulmonar. Y esto lo hacemos mediante los scores. Puede ser el score de Ginebra o el score de Wells. El de Wells es el que está más ampliamente difundido. Y en base a esto vamos a determinar el riesgo. Si hay probabilidad intermedia o baja, realizamos el dímero D. El dímero D tiene un valor predictivo negativo. O sea, si el resultado está negativo, es casi imposible de que el paciente tenga tromboembolismo pulmonar. Solo es un 0.9% de probabilidades. Por lo tanto, no se realiza la tomografía. Pero si está positivo, no quiere decir que la tenga, pero es probable que la pueda tener. Entonces se hace la tomografía. Y si el riesgo, según el score de Wells, es alto, se realiza la tomografía. Estos son los criterios que valora la escala de Wells, en la que habla de signos y síntomas de trombosis venosa profunda, la frecuencia cardíaca que esté elevada, antecedente de inmovilización por más de 3 días o cirugía en las semanas previas, los antecedentes de tromboembolismo pulmonar previo o trombosis venosa profunda, hemoptisis o antecedentes oncológicos. Y algo muy importante es el juicio clínico, o sea que el diagnóstico alterno sea menos probable. Al sumar estos puntos, establecemos la escala diagnóstica como baja, intermedia o alta. Y ya vimos, si es baja o intermedia, entonces realizamos el dímero D. Si es alta, inmediatamente se realiza la tomografía. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que además de la indicación del estudio, tenemos que ver el hábito corporal del paciente, o sea, el peso, porque hay una relación peso-realce, la cual es inversamente proporcional. Entonces, aquí vemos el ejemplo en imágenes axiales, en cortes axiales de tomografía contrastada, en la que vemos que en un paciente de 50 kilos, el realce promedio en la arteria pulmonar llega hasta los 342, pero en uno de 100 kilos disminuye a 302. Entonces, la idea que tenemos que fijar acá es que en pacientes obesos va a ser muy difícil poder optimizar los protocolos para disminuir la dosis de radiación. Con respecto a los parámetros de la radiación, el que más evaluamos es el kilovoltaje. Recordar que esto es el kilovoltaje determina la energía que tienen los fotones de las de rayos X. Entonces, al disminuir el kilovoltaje, ¿cuáles son las consecuencias de esto? En primer lugar, obviamente va a disminuir la radiación. Los protocolos, si se disminuye de 120 a 100 o de 100 a 80, aproximadamente van reduciendo 40% de dosis hacia el paciente. También, si aumenta el realce vascular al disminuir el kilovoltaje, esto es debido a que si disminuimos la energía de los fotones, va a haber mayor probabilidad, porque ese KB se irá acercando al KB del por K del yodo. Esto, en términos sencillos, lo que nos dice es que va a haber mayor probabilidad de que esos átomos de yodo interactúen y aumente ese realce vascular. Otro factor que hay que tener en cuenta es que al disminuir el kilovoltaje se nos puede presentar un problema, que es que va a aumentar el ruido de la imagen, que lo vamos a ver más adelante. Aquí está otro ejemplo ya comparando un protocolo de 80 kilovoltaje con un protocolo de 100 y ver que hay
mayor realce vascular con el protocolo de 80 y estamos irradiando menos al paciente. Ahora bien, la relación peso-ruido es directamente proporcional. A mayor peso, mayor ruido del paciente. Entonces es aquí donde se vuelve fundamental establecer el límite del peso para poder aplicar esos protocolos de disminución de kilovoltaje. Entonces es así como se utilizan estrategias de optimización según ese peso corporal. Entonces estas estrategias van si el paciente es obeso o no es obeso, dependiendo del índice de masa corporal. Se establece el kilovoltaje entre 80 y 100, si tiene un índice de masa corporal menor de 25. Y si es mayor de 100, tiene que ser de 120 o puede llegar incluso hasta 140. Y si el paciente es obeso, no se recomiendan esos sistemas de exposición automática. Y el volumen de contraste tiene que ser mayor. Ahora bien, con respecto al protocolo de administración de contraste, tenemos que valorar 3 variables. Estas son la velocidad de inyección, la concentración del medio de contraste y el volumen del medio de contraste. Entonces, como podemos ver en estas imágenes, en el cual la área de interés se encuentra en la arteria pulmonar, vemos que si pasamos el contraste a 2 ml por segundo, la atenuación es de 212 unidades Hounsfield, pero lo ideal es que tiene que estar arriba de 250, y esto lo logramos con velocidades más altas. A 4 ml por segundo, la atenuación media es aproximadamente de 349 unidades Hounsfield. Con respecto a la concentración del medio de contraste, podemos tener concentraciones medias, que es aproximadamente de 300 miligramos, o concentraciones altas, que ya es de 400. Y todo esto para ver, podemos observar cómo varía la atenuación a nivel de la arteria pulmonar, con el objetivo de hacer diagnóstico del estudio. También con respecto al volumen de medio de contraste, con 80 ml podemos observar que llega hasta los 305 unidades Hounsfield y con 100 llega a 363. Esto va a variar dependiendo de qué tipo de tomógrafo es el que tenemos y cómo es el paciente. ¿Por qué va a variar? Porque si tenemos un tomógrafo que tiene más cortes, vamos a tener menos volumen de medio de contraste, pero mayor velocidad de inyección. Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos a jugar con esos parámetros técnicos. Todo con el objetivo de optimizar la menor dosis de radiación al paciente y que el estudio quede diagnóstico. Con respecto a la dirección de la adquisición, se nos presenta la dirección cráneo-caudal. Generalmente en los protocolos no menciona que se haga una fase simple, pero sin embargo sí se hace y esa se toma cráneo-caudal. Pero en la literatura está escrito que si se hace la fase contrastada con una adquisición cráneo-caudal, el único beneficio que tiene es que hay un mejor realce a nivel de los vasos o las estructuras vasculares de los lóbulos superiores. Sin embargo, se presentan ciertas desventajas, como artefactos de movimiento en las bases pulmonares y también artefactos de endurecimiento de las, y esto es porque captan el contraste más denso cuando se encuentran ya sea en la vena cava superior o a nivel de la vena brachiocefálica. A diferencia de cuando tenemos una adquisición caudocranial, o sea, de abajo hacia arriba, en la cual se disminuye ampliamente esos artefactos de movimiento, es ideal para los pacientes disnéicos y también la única desventaja que también cuando son tiempos de adquisición largos, los que se van a realizar, se prefiere la caudocranial, de hecho es la que se utiliza en nuestros hospitales. La única desventaja que tiene es que hay menor realce de los vasos a nivel de los lóbulos superiores. Bueno, continuando con la presentación, esos eran los factores técnicos. Ahora vamos a tener que reconocer los artefactos para luego poder diagnosticar el tromboembolismo pulmonar. Con respecto a los artefactos, tenemos relacionados con el paciente, relacionados con factores técnicos, anatómicos y patológicos. Entonces, los relacionados con el paciente, en primer lugar, y uno de los más importantes, y es el que hace que algunas tomografías sean indeterminadas, o sea, que no tengan valor diagnóstico, es el movimiento respiratorio. También nos puede llevar a conducir a errores diagnósticos y confundir con una embolia pulmonar. Ya vamos a ver por qué. Se evalúa, como tenemos en la imagen de la izquierda, se evalúa idealmente en una ventana pulmonar y lo que buscamos es el signo de gaviota. Ahora bien, también nos puede conducir a errores diagnósticos si observamos la imagen de la derecha en el cual
podemos ver esa área de baja atenuación que podemos confundir con un trombo. Sin embargo, es efecto de volumen parcial del vaso y del pulmón adyacente. El ruido. Como habíamos dicho anteriormente, el ruido, sobre todo en pacientes obesos, en los cuales tenemos que aumentar ese ancho del detector para mejorar la imagen. Pero si aumentamos el ancho del detector, obviamente se nos pueden ir cosas, sobre todo a nivel periférico, y eso va a disminuir la sensibilidad diagnóstica del estudio. Con respecto al endurecimiento del haz, sobre todo este tipo de artefactos se ven en aquellos pacientes en el cual se está haciendo un monitoreo hemodinámico invasivo. En este caso, tiene un catéter en la arteria pulmonar principal y en la derecha, que podemos ver que se puede tender a confundir con un trombo. Sin embargo, si lo observamos en la imagen de la derecha, que ya es una ventana ósea, podemos ver que se trata de un catéter. Incluso si evaluamos la tomografía desde el SCOUT, nos podemos dar cuenta de eso. Los relacionados con el flujo, y esto es uno de los más importantes, porque los relacionados con el flujo tienen que ver con la mezcla de esa sangre que no tiene contraste con la que sí tiene contraste. Entonces nos va a dar unos realces no de forma adecuada. Esto sucede porque el paciente tiende a inspirar justo antes de la adquisición, entonces la sangre que se encuentra en la vena cava inferior cae a la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Entonces, cuando se hace la adquisición, no se logra el realce adecuado. Como vemos en esta angiotomografía de tórax, la que está al lado izquierdo, observamos que no hay una adecuada opacificación a nivel de la arteria interlobar y del lóbulo medio del pulmón derecho. Sin embargo, al repetir la angiotomografía, podemos observar de que sí existen trombos y se están localizados en la arteria segmentaria medial y lateral del lóbulo medio. Ahora bien, ¿qué artefactos están relacionados con factores técnicos? Y aquí es donde viene algo muy importante, la configuración de ventana. Tenemos que tener en cuenta que en un mundo ideal, el ancho de ventana viene dado por la atenuación media que existe en la arteria pulmonar principal sumado a dos desviaciones estándar. Y esto, si se divide a la mitad, nos da el nivel de ventana. Entonces, la literatura sugiere que con valores ideales tenemos que utilizar un ancho de ventana de 700 y un nivel de 100. Esto nos quiere decir de que si tenemos el nivel en 100, vamos a poder ver hasta 700, o sea, 350 hacia arriba y 350 hacia abajo. Lo que nos quedaría entre menos 250 y 450. Eso es lo que vamos a poder observar en la escala de grises. Entonces, en esta angiotomografía es la misma, solo que está en diferentes anchos de ventana. La primera que observan a su izquierda, en la cual podemos ver que en la arteria interlobar derecha hay material, existe ese defecto de llenado. Lo estamos observando con un ancho y nivel de ventana de 440. En el segundo ejemplo, lo que tenemos es, observamos ese trombo que se encuentra a nivel de la arteria segmentaria medial del lóbulo medio. Y aquí lo que estamos utilizando es un ancho de ventana de 500-270. Sin embargo, idealmente en el último corte axial, ahí ya tenemos el nivel de ventana que sugiere la literatura, que es de 700-100. Y aquí ya podemos observar de forma adecuada que está el trombo a nivel de la interlobar derecha y de la segmentaria medial del lóbulo medio. El artefacto de rayas. Este es producido porque se encuentra material de contraste denso, generalmente en la vena cava superior o en la brachiocefálica. Y el problema es que nos va a producir este artefacto que nos va a alterar la visualización de la pulmonar derecha y del lóbulo superior derecho, principalmente. Generalmente cuando tenemos inyectores de doble cámara podemos utilizar, dar un vial de solución salina para poder producir ese lavado. Tenemos también el del algoritmo pulmonar. Esto generalmente es un software que viene incorporado dentro de los tomógrafos que nos permite valorar de forma adecuada intersticio, bronquios y vasos.
entonces le produce un realce de su pared para poder observarlo mejor. Sin embargo, puede dar lugar a interpretarse como trombos los que se encuentran en las imágenes señaladas, lo cual, si realizamos un algoritmo, cambiamos el algoritmo y ponemos un algoritmo estándar, podemos ver de que no existe. Otro artefacto importante es el del volumen parcial. Este tenemos que tener mucho cuidado. Y básicamente es que es una imagen axial de un vaso que está orientado axialmente. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que ser cuidadosos. Si observamos lo que vemos aquí a nivel de la arteria del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, tenemos que tener cuidado al observar esto, que lo podemos confundir con un trombo. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos a observar imágenes tanto inferiores, la que está contigua inmediatamente inferior e inmediatamente superior. Esta sería la inferior y esta sería la superior, en la cual ya podemos evidenciar que existe un llenado adecuado del medio de contraste. Luego está el artefacto escalonado. Básicamente este solo se da en las imágenes ya reformateadas y es en adquisición, en planos coronal y sagital. Y lo que vemos son esas líneas de baja atenuación que tienden a cruzar el vaso. Y es debido a los movimientos cardíacos. Avanzando con los artefactos, tenemos los anatómicos. En la literatura menciona que es importante conocer la distribución normal de los ganglios linfáticos y convenientemente los podemos dividir como según la distribución vascular, según los de lóbulo superior, interlobares, lóbulos inferiores y lóbulos medios y língula. Y el objetivo es que si hacemos cortes demasiado amplios, puedes dar ese defecto de volumen parcial de un ganglio linfático como un vaso. Pero al disminuir el ancho del detector, podemos observar que realmente el ganglio linfático está extraluminal. Otro artefacto que tenemos que tener cuidado son las bifurcaciones vasculares, porque en imágenes axiales nos tienden a dar estos defectos de llenado lineales, sobre todo que los defectos de llenado sí están relacionados con tromboembolismo pulmonar crónico. En este caso, lo que se está bifurcando aquí es el lóbulo inferior del lóbulo medio. Entonces hay que tener cuidado. Otra cosa que debemos de valorar es tener mucho cuidado con los defectos de llenado a nivel de las venas pulmonares, como podemos ver aquí en esta imagen, en la cual ya se da una mezcla deficiente de sangre y de medio de contraste. Luego tenemos los patológicos, dentro de los cuales lo más importante es el tapón mucoso. Recordar que este tapón mucoso va a estar localizado a nivel del bronquio, pero nosotros tenemos que observar que no es un trombo debido a que la arteria acompañante tiene un llenado adecuado de medio de contraste en su totalidad. El siguiente tiene que ver con el edema perivascular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen aumentos de las presiones en la aurícula izquierda. Estos pacientes tienden a hacer ese edema perivascular que en la imagen de la izquierda acá podemos ver que puede llegar a confundirse con un trombo. Sin embargo, al observarlo ya en ventana pulmonar, podemos ver la verdadera naturaleza de la patología, que lo que se trata es de una insuficiencia cardíaca izquierda, caracterizada por atenuaciones en vidrio esmerilado difuso. También hay engrosamiento de los septos interlobulares y además del intersticio peribroncovascular, y en este caso también acompañado de derrame pleural. Otra patología que tenemos que valorar, otro artefacto son las trombosis in situ del muñón de la arteria pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes que han sido sometidos a cirugías, porque tienden a estar con la triada de Virchow, ¿verdad? La lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y la estasis sanguínea. Los criterios diagnósticos es que el trombo se encuentre en el muñón de la arteria pulmonar y que no existan otros trombos en segmentos distales. Y también tenemos el del aumento de la resistencia periférica. Con este me refiero a que hay un aumento focal que puede resultar, ese aumento focal de la resistencia vascular puede resultar de un consolidado o de una telectasia.
Entonces la sangre se va a crear un artefacto de flujo y puede simular una embolia pulmonar como lo vemos acá. En este caso, aquí observamos en este defecto de llenado y observamos la imagen inmediatamente superior y anterior para observar que no sea un defecto parcial. Incluso a este paciente se le realizó una angiografía pulmonar en la que no se evidenció trombo. Bueno, terminamos con los artefactos en la angiotomografía, pero había olvidado comentarles la importancia diagnóstica de la radiografía de tórax en el tromboembolismo pulmonar. Como la radiografía de tórax es el primer método de estudio que se le realiza a los pacientes que tienen patología torácica, tenemos que conocer cómo nos puede ayudar. Y su principal importancia es descartar otras patologías. Además de eso, tiene signos que, si bien es cierto, tienen elevada especificidad, no son muy sensibles para la patología. Con estos signos, en esta imagen, esta radiografía de tórax, observamos esta radiopacidad triangular con base pleural que están señalando la flecha roja. Y se compara con la tomografía en una reconstrucción coronal donde la podemos ver y observamos que existe trombo a nivel de las arterias de los lóbulos inferiores. Esto es compatible con un infarto pulmonar, o denominado también joroba de Hampton. Sin embargo, la sensibilidad de este signo solo es del 22%, aunque la especificidad es del 82%. Hay otros signos que nos pueden ayudar también, como el signo de Fleischner, en el cual es secundario a una hipertensión pulmonar, porque hay una dilatación de la arteria pulmonar que puede ser por esa hipertensión o porque tiene el trombo en su interior. Y también otro de los signos es el signo de Westermarck, que es una oligoemia regional. Como comento, solo tienen baja sensibilidad, aunque la especificidad sí es alta. Hay otros signos inespecíficos que podemos encontrar en una radiografía de tórax, como derrames pleurales, el diafragma puede estar elevado o hay redistribución del flujo vascular. Además de esto, también otros estudios que nos pueden servir, por ejemplo, el electrocardiograma, en el cual se pueden ver alteraciones, sobre todo si hay disfunción cardíaca derecha, para ver el pronóstico de ese paciente. Aunque en la literatura describe un signo característico o un patrón característico del electrocardiograma en el que habla de un patrón S1, o sea que S va a ser profunda en la derivación 1, Q3 y la T invertida a nivel de la derivación 3, el cual tiene cierta especificidad para tromboembolismo pulmonar. Ahora bien, retomando la angiotomografía de tórax, tener en cuenta que es el estándar de oro actual para la embolia pulmonar tanto aguda, debido a su alta precisión, la amplia disponibilidad y el tiempo de respuesta. Hay que saber de que la sensibilidad de este estudio es del 83% y la especificidad llega hasta un 92%. Sin embargo, si la combinamos con una probabilidad clínica elevada de tener tromboembolismo, ya su especificidad aumenta al 96%. Importante que tiene un alto valor predictivo positivo, o sea que si vemos el trombo, el paciente tiene la tromboembolia. Sin embargo, tiene bajo valor predictivo negativo, porque puede ser de que no miremos el trombo y ese trombo haya estado a nivel de las segmentarias o de las subsegmentarias. Para ya entrar en materia, cuando hablamos del diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar agudo, se nos presentan dos escenarios: una oclusión total o una oclusión parcial del vaso por el trombo. En la primera imagen que está a la izquierda, observamos que hay una oclusión, o sea, hay un trombo y que ocupa la totalidad del vaso. Y en ese caso, el otro signo característico para hacer tromboembolismo agudo es que hay una dilatación del vaso con respecto a los vasos adyacentes, como podemos ver acá. Ahora bien, si el defecto de llenado no es central, o sea, no es total, sino que es parcial, se nos presenta otro escenario, que hay paso de medio de contraste, que sea central y que haya paso de medio de contraste por la periferia. Entonces, va a depender de cómo se ha tomado ese vaso. Si es en un eje perpendicular, como la imagen que tenemos a la derecha, se va a observar el signo que describe la literatura como polo Mainz, que lo estamos observando aquí, el defecto central y el contraste periférico. Sin embargo, si el vaso es agarrado en un eje longitudinal, ya vamos a observar este signo que vemos acá, que es el signo de vía férrea o de tranvía.
Y la última de las opciones, cuando tenemos un defecto parcial, es que no sea central, sino que sea periférico o excéntrico, como el caso de este, en el cual el trombo se encuentra periférico. Y aquí lo que tenemos que valorar son los ángulos que tiene con la pared del vaso, entendiendo que si tiene ángulos agudos, es un tromboembolismo agudo, y si tiene ángulos obtusos, pasaría a considerarse un tromboembolismo crónico. Eso con respecto al trombo, meramente dentro de los vasos arteriales. Sin embargo, se pueden dar otros signos acompañantes, por ejemplo, una hiperatenuación, como ya les había comentado, en forma de cuña con base pleural, que puede estar relacionado con un infarto pulmonar. Ahora bien, este infarto, ¿qué características puede tener? En la literatura describe que en el centro puede llegar a tener el signo del halo inverso, en el que el vidrio expulido va a estar central y periférico puede tener el consolidado. También se conoce como signo de atolón. Otro hallazgo característico es que esos infartos pulmonares no tienden a realzar tras la aplicación del medio de contraste. Ahora vamos a pasar al tromboembolismo crónico. También se nos presentan los dos escenarios, en el que exista una oclusión parcial o una total. En esta imagen de tomografía computarizada corte axial podemos observar que hay una ocupación total de la luz del vaso. Sin embargo, lo característico es que el vaso, en vez de dilatarse, disminuye de calibre. Recordemos que ya es algo crónico y disminuye de calibre con respecto a los vasos adyacentes. Incluso, como es crónico, podemos ver ya signos de circulación colateral. Y aquí en esta imagen observamos esta estructura vascular que correspondería a una arteria hemidiafragmática derecha que estaría brindando la circulación colateral. Ahora bien, si el defecto de llenado no es total, puede ser que esté excéntrico, realizando o obteniendo bordes obtusos, ángulos obtusos con respecto a la pared del vaso. Y siempre acompañado acá, miren, de circulación colateral, que esta correspondería a arterias bronquiales. También es característico del tromboembolismo crónico que exista cierto aspecto como de entramado o de red debido a la recanalización del trombo, como podemos observar en ambas imágenes. Y también siempre tener cuidado de observar esa circulación colateral, que ya son esas arterias bronquiales dilatadas. En este caso, en esta imagen de la izquierda, es un tromboembolismo crónico tanto de la principal como la izquierda. Y observamos que existe amplia distribución colateral distribuida, dilatadas completamente esas arterias bronquiales. Y también es importante que, como es algo crónico, puede acompañarse de calcificaciones, como podemos ver en esta imagen. Algo más que debemos de observar en un tromboembolismo crónico es la presencia de un patrón de perfusión en mosaico, o también se denomina oligoemia en mosaico, en el cual hay baja atenuación que corresponde a esas áreas distales a la oclusión donde no está llegando una perfusión adecuada, y unas áreas de mayor atenuación donde sí hay una redistribución del flujo. Entonces aquí podemos ver el calibre de estos vasos que son distales a una oclusión, y aquí donde hay una redistribución vascular. Este también es un signo indirecto de hipertensión pulmonar. Ahora bien, sabemos cómo se diagnostica un tromboembolismo agudo, un crónico, qué artefactos son los que tenemos que tomar en cuenta y cómo fue la técnica. Entonces tenemos que tener en cuenta ahora factores de mal pronóstico para ese paciente, y se dividen en tres: el fallo cardíaco derecho, hipertensión pulmonar o que el tromboembolismo sea central y masivo. Dentro del fallo cardíaco derecho tenemos que la relación entre ventrículo derecho e izquierdo sea mayor de 1.5. En otra literatura mencionan mayor de 1, 1.2, pero en la que consulté mencionan que mayor de 1.5 sí tiene factor predictivo para mal pronóstico. También hay un aplanamiento del septo ventricular. Puede haber dilatación de la vena cava superior y de la ácigos, y también reflujo a la vena cava inferior y a las suprahepáticas. Y de hecho, el fallo cardíaco derecho es el factor que nos da el pronóstico del paciente, el más importante. Con respecto a la hipertensión pulmonar, tenemos la dilatación de la arteria pulmonar mayor de 30 milímetros y también la presencia de perfusión en mosaico.
y el otro es la del tromboembolismo central masivo. Entonces aquí podemos ver cómo se miden en ese eje corto, en una imagen axial, ambas cavidades ventriculares, tanto la derecha como la izquierda, y podemos ver de que obviamente es mucho mayor la derecha. Igual aquí podemos observar cómo se va dando ese aplanamiento del septo interventricular, y en esta otra, que esa dilatación de la arteria pulmonar mayor a 30 milímetros tiene que ser medida antes de la bifurcación, justo en el tronco. Y por último, la perfusión en mosaico, como ya les había comentado. Bueno, ahora, una vez teniendo toda esta información, tenemos que ver cómo vamos qué cosas tenemos que buscar para redactar el informe. Entonces, vamos a hacer, primero, conocer bien esa anatomía de la vasculatura pulmonar. Tener en cuenta cómo se dividen, que en el lado derecho tenemos la del lóbulo superior derecho, y luego de que se da la del lóbulo superior derecho, aparece la arteria interlobar, que es la que nos va a dar la del lóbulo inferior derecho y la del lóbulo medio. Y en el lado izquierdo, que es la del lóbulo superior, la que nos va a dar la lingular. Básicamente esas son las variantes que hay que tener en cuenta. Y poderlas identificar, ¿verdad? Conocerlas. Idealmente es en las imágenes axiales. Ahora bien, ¿qué vamos a informar? En primer lugar, lo que necesitan saber es si hay o no tromboembolismo pulmonar, o sea, si identificamos ese efecto de represión. Entonces, vamos a ir a eso, identificar si hay trombo o no. En este caso, podemos ver que está aquí a nivel de la extensión, a nivel de la interlobar, y acá. O sea, sí se identificó el defecto de represión. Igual acá en la lobar inferior, que incluso ese trombo está produciendo dilatación del vaso. Ahora bien, ya sabemos que sí tiene el trombo. ¿Qué tipo de trombo es? ¿Es agudo o crónico? Bueno, ya estas características ya las mencionamos antes. Generalmente, si es central con paso periférico, podemos hablar de un trombo agudo. Miren los ángulos agudos con respecto a la pared del vaso. Esto nos está orientando a que es un tromboembolismo pulmonar agudo. Ahora, si es crónico, ya habíamos hablado que generalmente cuando son defectos periféricos, sobre todo aquí a nivel de la interlobar, forman ángulos obtusos. Como vemos cómo se pasa de la interlobar a la del lóbulo inferior con la afectación. Y a nivel distal no hay, está completamente disminuida la perfusión. Ahora bien, ¿qué otra característica tenían los trombos crónicos? Bueno, que pueden formar ese aspecto como de red o entramado, como podemos ver acá. Entonces, ya sabemos que sí tiene el trombo y que es un trombo agudo o que es un trombo crónico. Ahora bien, también puede ser que estén combinados, como en este caso, que este defecto a nivel de la arteria pulmonar derecha es central y puede ser agudo. Sin embargo, al observar en la pulmonar izquierda, podemos ver este defecto lineal que está asociado con trombos crónicos. Entonces, en este caso sería de tipo mixto. La extensión. Bueno, para valorar la extensión, primero tenemos que conocer si es central o periférico. Central, las arterias centrales serían el tronco de la pulmonar, la derecha, la izquierda, principal derecha, principal izquierda, y las lobares, la interlobar y las lobares. Esas son centrales. Y las periféricas solo son las arterias segmentarias o subsegmentarias. Hay que tener cuidado si es unilateral o bilateral. Entonces, en este caso, es un tromboembolismo bilateral y central, porque si se fijan, está afectando la pulmonar principal derecha e izquierda. Sin embargo, este es bilateral porque en ambos hay trombo, pero aquí es periférico, porque está afectando la apical de la base, que es una arteria segmentaria. Y en el lado izquierdo es central, porque está afectando la arteria pulmonar izquierda. En este caso es unilateral periférico porque está afectando únicamente la segmentaria anterior del lóbulo superior derecho. Y eso básicamente para recordarles cuáles son las centrales. Las arterias centrales, generalmente las principales, aquí izquierda, derecha. Las lobares del lóbulo superior, aquí es de la interlobaria que viene para el lóbulo inferior.
Y las periféricas son las segmentarias y las subsegmentarias. Importante ver la extensión de los trombos, ¿verdad? Ver aquí que viene del lóbulo inferior y que la arteria del lóbulo inferior da dos, que es la del segmento ápico posterior, la del segmento apical de la base, perdón, que en este caso está conservada. Sin embargo, se extiende a la de la pirámide basal. Ahora, tener en cuenta si hay datos de hipertensión pulmonar, porque como ya mencioné, son signos de mal pronóstico. Y como ya habíamos comentado anteriormente, tenemos que una arteria pulmonar mayor de 3 centímetros nos está indicando eso. Signos de sobrecarga derecha, en la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí habla mayor de 1, en la otra literatura consultada decía mayor de 1.5. La rectificación de ese tabique interventricular o el aumento del grosor de la pared ventricular derecha. Además, los signos de sobrecarga derecha incluyen el reflujo hacia las venas suprahepáticas y de la vena cava inferior. Otros hallazgos que tenemos que tomar en cuenta, bueno, valorar todo, no solo tenemos que valorar a nivel arterial, sino que, por ejemplo, en este paciente que tiene historia de ser fumador, estaba disnéico, y observamos este nódulo, y también vemos áreas de enfisema paraseptal, está en relación a que probablemente sea un cáncer oncógeno. También valorar la presencia de adenopatías en este caso, que hay paratraqueales, subcarinales, todo eso debe ir reportado. Y básicamente el informe lo que debe tener es la conclusión, si hay tromboembolismo, es agudo, crónico, central, periférico. Si hay alteraciones a nivel pulmonar, si se acompaña de áreas de infarto, hemorragia o incluso áreas de atelectasia. Ver si tiene signos de hipertensión pulmonar, signos de sobrecarga del ventrículo derecho y signos de fallo cardíaco derecho. Y sobre todo, el informe debe especificar si fue una buena técnica la utilizada, porque también si la técnica de adquisición no es correcta, no puede, o sea, tenemos la capacidad de decir que el estudio está limitado y que solo se pueden valorar las arterias del tronco y la arteria pulmonar derecha e izquierda. Y bueno, básicamente esta es la presentación. Y si tienen alguna consulta o algo que aportar,